Ahora sí, ahí estamos en vivo. Bueno, hola a todos. No recuerdo procesos o contiendas electorales que hayan producido este nivel, digamos, de expectativa, de tensiones o de recelos dentro de los propios espacios, digamos, no de derecha, para que nadie se ofenda, sino críticos del progresismo. Ayer tuvimos un programa muy interesante con Fernando Romero Moreno y nos ocupamos o abordamos con él, digamos, la disparidad de criterios que existe en sectores, digamos, de donde provenimos nosotros, digamos, de signo patriota y católico, dando nuestro parecer, digamos, frente a ciertas objeciones que se nos planteaban en relación con Javier Milei o con nuestra opción, digamos, de favorecer o votar por Javier Milei. Pero hay también otro agente muy importante que se debate entre ofrecer o no este apoyo a Javier Milei, que es el sector del peronismo, digamos, antiprogresista, peronismo soberanista o patriota, y consideran, me parece a mí, ahora nos lo va a explicar nuestro querido invitado, que otorgar el apoyo a Milei es prácticamente, digamos, una traición a la patria, pero hay otros dentro de este sector que consideran que es una alternativa, digamos, correcta. Bueno, acá con Jonathan Ramos, que ya lo voy a pasar a presentar, me parece, incluso se lo decía, digamos, detrás de cámara, que vivimos una situación bastante similar, cada uno de su espacio, ¿no? Yo desde, digamos, el nacionalismo católico, yo tengo una posición antiperonista, Jonathan viene del nacionalismo peronista, él es peronista, antiprogresista, y a pesar de tener nosotros, digamos, una posición distinta con Jonathan en algunas cuestiones, o mi posición con respecto a otros peronistas en determinadas cuestiones, me parece que hay, digamos, cosas que nos unen profundamente a todos nosotros, ¿no? Que es el bienestar de la patria. Porque me parece que de eso se trata la política, es decir, queramos o no, se trata de tener la capacidad para sentarnos no solo junto a los idénticos, sino también junto a los similares, ¿no? Y esto no implica, Jonathan me da su parecer, por lo menos yo desde mi sector, creo que no implica, digamos, esta convergencia en determinadas coyunturas, una alianza o una fusión con el otro grupo. En este caso, por ejemplo, con Milei o la Libertad Avanza. Porque una alianza o una fusión muchas veces se corre el riesgo de perder la propia identidad. Pero repito, se trata esto de una convergencia de coyuntura para resolver un problema o enemigo común. Bueno, ¿cuál es el problema o el enemigo común al que me estoy refiriendo? El progresismo globalista, dicho sencillamente. Bueno, ninguno de los dos candidatos, ni Massa ni Milei, es San Luis Rey de Francia. Ahora bien, concediendo esto, digamos, no podemos nosotros decir que sean lo mismo, porque no son lo mismo. Si hacemos un balance objetivo y sopesado sobre los pros y los contras de cada uno de estos candidatos, bueno, vamos a ver rápidamente que existen radicales diferencias entre uno y otros. Y estoy acá con Jonathan Ramos, filósofo, peronista, reconocido, conferencista internacional, autor de múltiples libros. Jonathan, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Cristian? Todo bien. Acá andamos en estos momentos tan Sí. inciertos, en los que se resuelven, yo diría que los próximos 20 años de la Argentina. Si nosotros votamos mal, probablemente nosotros hayamos decidido en estas elecciones del 2023 los próximos 30 años o 20 años de la Argentina. Así que Sí. creo yo que son momentos muy, muy claves donde se juega lo que Sartre diría el vértigo de la libertad. Estamos en momentos muy vertiginosos donde la responsabilidad de la libertad que implica votar y elegir nuestro destino, bueno, se torna un tanto compleja, implica una responsabilidad muy grande y estos espacios de deliberación y de debate creo que son importantes para poder aportar, ¿no?, a ese ejercicio democrático que es, bueno, la indagación. Sí, sí, indudablemente, bueno, nos une, entre otras cosas, con Jonathan tenemos una visión similar frente a este asunto y, bueno, me parece que también estamos, además de esperando, digamos, expectantes las elecciones del 19 de noviembre, me parece que también con Jonathan
estamos esperando el sábado que viene. No sé, Jonathan, creo que no me equivoco, ¿no? Esperando que el Fluminense le meta 5 u Sí, 8 goles a Club Atlético Romero. Así que compartimos más de sí. una cosa con Jonathan. Mirá, Jonathan, sí, decime. yo creo que es más fácil para nosotros esperar que Milei gane por penales Sí. a esperar que Boca gane un partido fuera de los penales. O sea, que Boca haga un buen partido en los 90 minutos y que juegue mejor que Fluminense sería toda una novedad. Así que es más fácil que Milei, que es arquero, gane por penales. No, no tengo duda. Jonathan, decime una cosa. Mira, a mí todavía me siguen cayendo puteadas por apoyar, digamos, a Milei o a Victoria Villarroel, y digamos, como poco me dicen vendepatria, sionista, globalista. Yo te pregunto, ¿cómo está la situación en tu sector del cual vos sos un referente, además de otros sectores? ¿Cómo está la cuestión, digamos, dentro del peronismo patriota, ¿no? Del peronismo más conservador, culturalmente. Mira, yo estoy adentro de casi todos los grupos de WhatsApp del peronismo y, claro, mi estrategia es no mostrarme para que ellos no se den cuenta que estoy adentro del grupo y puedan hablar de mí, ¿viste? Sin ningún tipo de censura. Entonces me entero de lo que piensan, de lo que opinan. Algunos están a favor, muchos, otros están en contra, pero hay algo curioso. Aquellos peronistas, curiosamente autopercibidos doctrinarios, clásicos, cuando defienden a Massa, lo hacen con argumentos kirchneristas. A ver. Y el otro día había un debate muy interesante, porque te voy a llevar una cuestión así que podemos analizarlo desde el punto de vista moderno, de la filosofía moderna, ¿no? Ellos decían que el tema moral de la corrupción, de la delincuencia que hay en el kirchnerismo sobre todo, es una cuestión totalmente relativa, porque ellos dicen, claro, como no es una cuestión solo del kirchnerismo, la corrupción organizada, sino que en el macrismo también hubo corrupción, y probablemente en Milei también la haya. Entonces, debatir sobre la corrupción es casi negarse a dar el debate político. Entonces ellos analizaban así, decían, bueno, pero si Milei también es corrupto, todos los políticos son corruptos. Y claro, yo decía, a ver, aceptar que los políticos son corruptos es haber cedido ante ellos y de alguna manera ceder ante el derecho que tenemos nosotros de exigir políticos que no sean corruptos. Pero la corrupción es más grande cuando el Estado es más grande, porque el Estado, cuando es muy grande, tiene los resortes suficientes para que los corruptos puedan ser cada vez más corruptos. Y nosotros, que convergemos, conservadores, peronistas, liberales y nacionalistas, si hay algo que tenemos en común la mayoría de todos nosotros, algunos conservadores y nacionalistas, es que nosotros no somos estatistas. Al menos el peronismo doctrinario no es estatista, de ninguna manera. Y el peronismo, ¿cómo? No, perdón, interesante, especialmente para la gente que nos ve afuera. O sea, hay un sector del peronismo que no es estatista, el peronismo ortodoxo, me estás diciendo. O sea, el peronismo clásico, el peronismo ortodoxo, el peronismo doctrinario, si se quiere. Hay distintas maneras de mencionar qué somos nosotros, doctrinarios, ortodoxos, clásicos, peronistas de Perón, decimos algunos. No somos estatistas. De hecho, la doctrina de Perón no es estatista, se anuncia como un gobierno obediente de un pueblo libre. Y vos en la política tenés tres vectores: los individuos, los cuerpos intermedios y el Estado. Los que hacen política desde el individualismo son los liberales. Los que hacen política desde el Estado son los socialistas, o Gustavo Bueno le llamaría la izquierda definida. En cambio, nosotros hacemos política desde la comunidad organizada. Y yo creo que eso compartimos con nacionalistas y conservadores. Pensamos la sociedad desde la comunidad, no desde el individualismo y tampoco desde el estatismo. Entonces, yo creo que ahí compartimos
lo que es el valor de la familia, de las organizaciones libres del pueblo, de los cuerpos intermedios. Y creemos que la sociedad se organiza libremente en función de la libre circulación de los cuerpos intermedios. Entonces, cuando nosotros nos metemos a una crítica política, ellos automáticamente comienzan a hacer este tipo de razonamiento kirchnerista muy interesante, que dice algo así: todos son ladrones, todos los que están en la política son ladrones, pero hay ladrones que son legítimos y hay ladrones que son ilegítimos. Los ladrones ilegítimos son los de guante blanco, son los empresarios, porque el kirchnerista tiene una lógica marxista de fondo de lucha de clases. Entonces ellos te dicen, la burguesía nacional e internacional es sistemáticamente ladrona. ¿Por qué? Porque se queda con lo que ellos llaman la plusvalía, ¿no? Es el plusvalor que genera el obrero con su mano de obra, que se lo queda el capitalista. Entonces, por definición, a priori, todo burgués es un ladrón, y si es un ladrón es un corrupto. Pero el político populista es un ladrón, pero es un ladrón bueno, porque él es Robin Hood, él le roba a los que tienen para darle a los que no tienen. Y bueno, y en el medio se quedará con un vuelto. Más o menos esta es la mirada romántica. Entonces, cuando vos al kirchnerista le decís, che, pero los kirchneristas son ladrones, los políticos kirchneristas son ladrones, ellos te dicen, todos son ladrones, pero el político kirchnerista por lo menos le da al pueblo bolsones, planes, subsidios, atenciones. Entonces eso hace que sea un ladrón que está del lado correcto de la vida. Y entonces ellos aceptan la corrupción. Ellos no están en privado, ellos no solo no te niegan la corrupción, sino que te la aceptan. Te dicen, sí, yo te acepto que son corruptos. Sí, me sorprende, Jonathan, porque, digamos, el peronismo ortodoxo con el que uno puede tener, digamos, amistad y como se dice, uno valora muchas cosas. Hay grandes intelectuales provenientes de ahí. Digamos que ellos, de algún modo, como que justifican, me decís vos, este tipo, yo lo veía eso más propio de un peronismo kirchnerista, no de un peronismo clásico. Justamente, o sea, el fenómeno extraño que está sucediendo, Cristian, es que estos peronistas clásicos, como se ven obligados a defender a Massa y no lo pueden hacer desde la doctrina, necesariamente se tienen que kirchnerizar, es decir, tienen que utilizar los eslogans, los speech, el modus operandi del kirchnerato, ¿no? Entonces es muy gracioso ver cómo ellos, comienzan a defender a Massa con los argumentos kirchneristas, ¿no? Y empezar a rascar la olla y los querés llevar a análisis doctrinarios y no los aceptan a los análisis doctrinarios, porque saben que doctrinariamente Milei está mucho más cerca de la doctrina de Perón que el propio Massa. Che, perdón, acá interesantísimo. ¿Me podés decir o explicar, porque esto para mucha gente, para el común denominador, es un bombazo, decir que de algún modo la plataforma de Javier Milei o alguno de sus postulados, etcétera, está más cerca, digamos, del peronismo que el propio Massa, que supuestamente muchos tienen como peronista, o por lo menos filoperonista? A ver, ¿cómo es esto? Mirá, filosóficamente el peronismo es un movimiento realista. Ser realista desde la perspectiva del tomismo, de Arturo Sampay en la Constitución de 49, es que nosotros no somos idealistas, que no partimos de un discurso o de una idea, partimos de los datos duros de la realidad. Y Sergio Massa es un idealista en términos filosóficos porque para él lo importante es el horizonte discursivo, no el horizonte estadístico, los datos duros, la realidad examinada. Para él, la anteojera de la ideología es la que tiñe la realidad. Por ejemplo, la realidad de lucha de clases, la realidad de populismo versus oligarquía, la realidad del género, del hombre contra la mujer, son a priori, los a priori son ideologías. Milei parte de la realidad. Siempre que habla Milei parte de datos duros, de estadísticas. Yo creo que esa actitud de tener la realidad y los datos duros como punto de partida de un análisis
está mucho más cerca del general que dijo la única verdad es la realidad, no la autopercepción, con lo cual Perón estaría en contra de la ideología de género, sin lugar a dudas, porque dice la única verdad es la realidad, la verdad no es la autopercepción, y lo dice Marx también, o sea, tanto Marx como Perón estarían en contra de la ideología de género, ni hablar del, no voy a decir la palabra, pero es la APORTO, para que no te censures el canal. Perón hizo una campaña en contra de ese control de natalidad de Kissinger, Claro. de Nixon, la CIA y todos ellos, ¿no? Sí, sí, ¿No? Sí. el memorándum, sí, sí. Y en cambio Milei está también en contra, al igual que está en contra del feminismo. Eva Perón también estuvo en contra del feminismo. Perón no es estatista, Milei tampoco es estatista. Perón no es gorila, Milei también dice yo no soy gorila. El objetivo central de la planificación de la economía en el peronismo es la libertad del trabajador. El trabajador es libre cuando vive de su trabajo. Y yo creo que si yo le pregunto a Milei, ¿vos querés que el trabajador viva de su trabajo o que viva del Estado? Claro. Y yo creo que Milei me va a responder, no, la libertad del trabajador es que viva de su trabajo. Ese es el mérito del trabajador, vivir de su trabajo. En cambio, Massa considera que el trabajador debe vivir de los planes del Estado. Y si el trabajador vive de los planes del Estado, ya no es libre. En cambio, Perón dice, el argentino debe producir al menos lo que consume. Entonces, Perón planifica la producción. Y Milei está a favor de la producción, porque Milei dice, el argentino que produce riquezas tiene que vivir bien. En cambio, los políticos que viven de la riqueza que producen los argentinos no pueden vivir mejor que los que están produciendo riquezas para los argentinos. Esa es una idea muy peronista. Entonces, si bien yo entiendo que hay muchas cuestiones como el concepto de justicia social, que en Milei no aparece de ninguna manera y que él lo estigmatiza, en el fondo el concepto de justicia social apunta en el principio de subsidiariedad a la libertad del trabajador. Y Milei no está en contra del subsidio per se. Milei no es una persona sin sensibilidad social. Él se da cuenta que cuando el argentino no alcanza a fin de mes, bueno, hay que darle un cierto sostén, y es por eso que Milei dijo que no iba a sacar los planes sociales, algunos planes que él considera que son importantes para que los argentinos lleguen a fin de mes. Entonces vos fíjate que este ogro que no tiene sensibilidad social no es lo que está diciendo Milei, el escenario no es ese. El escenario es que Milei quiere planificar la economía para que aquellos que producen riquezas puedan ser cada vez más libres y puedan desarrollarse cada vez más. Y ese horizonte desarrollista está muy presente en el peronismo. Entonces, desde múltiples perspectivas, si vos te pones a analizar así varios vectores, aunque claro que no todos son así tan lineales, yo te diría que si hacemos así un análisis, vamos a ver que Milei coincide con muchos más postulados de la doctrina de Perón que Massa. Massa está a favor del estatismo, de la desigualdad ante la ley, de la discriminación, está a favor de la lucha de clases, está a favor de la lucha de géneros, está a favor del control de natalidad, de la ideología de género, del feminismo, es estatista, es planero, quiere que los argentinos sean clientes del poder de turno del Estado, es ius positivista, en cambio Perón y Milei son ius naturalistas, creen en los derechos naturales. Yo te podría, de hecho en mi canal tengo por lo menos 2 horas o 3 horas analizando las coincidencias entre la doctrina de Perón y Milei. De hecho, Evita dijo, en la Fundación Evita, no se puede hacer peronismo con ladrones. Los delincuentes y políticos corruptos no son peronistas. Y bueno, yo creo que eso es muy interesante para juzgar y analizar el kirchnerismo. No sé qué pensás vos, Cristian. No, sí, posiblemente. De todos modos, yo no sé, a veces no lo digo por el peronismo, digo cualquier movimiento o actitud que haya adoptado 60 años atrás, hay que ver si, digamos, tal vez no se ayornaban, no lo sé. Sí, La verdad es que claro, no lo sé. es verdad. No lo es digo verdad. exclusivamente por Perón, cualquiera, un nacionalista católico de los años, no lo sé.
Pero de todos modos, está bien, vos estás haciendo los datos duros, lo que el tipo, lo que dijo, por lo menos lo que proclamaba. Y vos en eso encontrás coincidencia. Y te hago una pregunta. Esto evidentemente te debe traer bastantes, por lo menos por la imagen que se ha generado de Milei, que, repito, ni Jonathan ni yo estamos idealizando a Javier Milei. Son todos, digamos, datos, me parece que son objetivos. Muy interesante lo que hablas en relación a la justicia social, Jonathan. Pero, digamos, este tipo de analogía, de algún modo, de comparación, te debe traer disputas bastante importantes, ¿verdad? Ahí en el, no sé si se habilita la discusión o si directamente termina todo revolviendo plato. Sí, hay momentos de tensión grandes. Tensión, yo te diría que si varias asambleas que se hicieron por Zoom se hacían en persona, Terminaron mal. yo creo que terminaba mal. Aparte yo soy calentón y no tengo ningún problema, viste, en trenzarme con el que sea. Este, pero los que están bajo la conducción de Moreno, Moreno ha dejado mucha libertad porque Moreno aceptó la contradicción propia de él, viste, porque muchos se hicieron anti-kirchneristas gracias a los argumentos de Moreno. Mira. Muchos entendieron que el kirchnerismo es socialdemócrata, que el kirchnerismo es progresista, que es liberal en términos de derechos humanos, en virtud de las argumentaciones de Guillermo Moreno. Entonces, que Guillermo Moreno haya dicho que Milei no es corrupto, que Milei vive de su trabajo, que trabaja en una empresa que le hace mucho bien al país, que le hace mucho bien a la política, que no lo van a poder cometear porque no es corrupto y que viene a hacer una revolución. Todo eso lo dijo Moreno en el transcurso de 3 meses. Y de repente ha dicho que Massa es un audaz, es un ignorante, que no es peronista, que es un gorila, que está hambriando a los argentinos, que no planifica el precio de los alimentos, que es socialdemócrata y que pa, y que pa, y que pa. De repente Moreno un día se despierta y dice, voy a votar a Massa. Eso te iba a decir. Te desconcierta Moreno, porque tiene cuestiones que son realmente valoradas. Por ejemplo, el tipo es hispanista. Por un lado tiene cosas que, digamos, uno podría estar de acuerdo. Pero después te sale con otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí, no es un... yo no sé si kirchnerista no es, evidentemente, bueno, es un peronista. ¿Vos lo considerás uno de los propios, un peronista clásico? Mirá, y te doy la razón, vos una vez te molestaste conmigo cuando yo defendí en algún momento el gobierno de Néstor Kirchner. Después entendí las razones de quienes ven en Kirchner un presidente que no era peronista. Ciertamente no lo era. Y es muy incómodo que alguien que se llama peronista doctrinario defienda la década ganada kirchnerista. Una década que tuvo dividendos en materia de comercio exterior muy importante, fruto de una producción muy grande en el campo y sobre todo la soja, el monocultivo del 2008 en adelante. Y esas divisas no las utilizó el kirchnerismo para industrializar el país, que es lo que manda hacer el peronismo. No planificó la demanda y no la oferta. Y no pudo generar un proceso de desarrollo para la Argentina. De hecho, se explica muy fácil. Macri llegó al poder y con 2 medidas aumentó un 20% la pobreza. Quiere decir que todo estaba sostenido con alambres, no había un desarrollo auténtico en la Argentina, y es por eso que fue tan fácil para Macri destruir el aparato productivo, ¿no? Y desde el 2012 en adelante la Argentina no para de caer. Entonces, yo pienso que defender el kirchnerismo y quedar atado al gobierno kirchnerista sin poder tomar distancia y decir, bueno, yo hice lo que pude, estuve adentro con mis disconformidades, y bueno, yo creo que ese gobierno tuvo cosas buenas, pero cosas muy malas, ¿viste? Y al menos despegarse de esa manera. No, él considera que es una década perfecta, que es una década ganada.
Y realmente me parece muy extraordinario pensar que es una década ganada, una década que tuvo a Sergio Massa, Alberto Fernández como jefe de gabinete, que Claro. tuvo corruptos como José López, como Lázaro Báez, que tuvo a Lustó, que es un radical progresista de lo más horrible que hay en el país, es Martín Lustó. Así que, qué sé yo, no sé. Yo después, ya con el tiempo, con perspectiva, uno dice, claro, defender el kirchnerismo es un lastre, no podés tener una perspectiva neutral si quedas pegado a un gobierno tan corrupto como el kirchnerista. Y bueno, por eso hace lo indecible Massa, ¿viste? Por mostrarse alejado del kirchnerismo como si no tuviese nada que ver, sin embargo sus listas están plagadas, ¿no? De personajes ligados al kirchnerismo. Y creo que hace poco, estaba viendo, no sé si Feynman o quién, hace poco me parece que apareció en escena Cristina, ¿no? Como llamando a la gente a votar por Unión por la Patria, sin mencionar explícitamente a Massa, pero bueno, evidentemente es lo mismo. Yo te hago una pregunta, porque incluso yo tampoco lo sé a ciencia cierta, y vos conocés muy bien el peronismo, y el sector del peronismo, te repito, antiprogresista, patriota, ese sector que lo hay, digamos, está, bueno, vos y también hay otras personas no me acuerdo ahora, había un profesor, digamos, un filósofo muy, muy bueno, pero está bueno. Dentro del peronismo, digamos, ¿qué proporción, digamos, el peronismo clásico, digamos, qué porcentaje es un grupo, digamos, bastante resistido dentro de la estructura que se ha formado dentro del peronismo, o la cooptación, como dirían seguramente, eh, imagino yo, ustedes, ¿no? Como que se ha cooptado el movimiento, digamos, ¿representa este peronismo tradicional un sector más o menos importante? No. Nosotros somos el grupo más minoritario del peronismo. La mayoría de los que se autoperciben peronistas en realidad son socialdemócratas, kirchneristas, que fueron adoctrinados por Ernesto Laclau. ¿Vos crees que Ernesto Laclau tiene algo que ver con el peronismo? No, por supuesto que no. No, aparte se agarran de la bandera del peronismo, evidentemente, porque estructuralmente dentro de la partidocracia tenés un sello ahí que te da cierta legitimidad frente, digamos, para poder participar. Entonces, esto yo la verdad que en justicia uno tiene que reconocer que hay mucha gente que se agarra del peronismo y adopta esa bandera Sí, superficialmente, ¿no? Por sí. conveniencia política. Ese es el fenómeno del entrismo. Eso en la década del 60, pero sobre todo el 70. Los zurdos, los marxistas dicen, bueno, nosotros somos el partido de los obreros, pero como los obreros son peronistas, nosotros tenemos que meternos en el peronismo y llenarlo de categorías revolucionarias. Esa es la táctica de John William Cook, que fue de lo peor que tuvo el peronismo. Entonces John William Cook decía, nosotros tenemos que llenarlo al peronismo de categorías marxistas, de categorías revolucionarias. De hecho, ellos tenían una frase, los montoneros decían, Perón evita, pero no de sustantivo, sino de verbo. Entonces decían, Perón evita la patria socialista, ¿no? O sea que Perón era una especie de líder bonapartista que obstruía la llegada del socialismo a Latinoamérica, ¿no? No, yo creo que somos la parte más minoritaria del peronismo, los peronistas doctrinarios. No representamos el amperímetro de lo que es el auto llamado, proclamado movimiento peronista, que Igual es un para mí fenómeno. somos archivistas nosotros, ¿viste? Claro. Bueno, pasa en muchos sectores. Bueno, incluso el tema este, digamos, del arribismo o de ir trepando posiciones, adoptando sellos que no le pertenecen, le pasó incluso, a ver, el PRO, sin ser, digamos, sinónimo de algún tipo de identidad o defensor de principios, bueno, se le fueron sumando todos estos radicales izquierdistas y supuestamente bajo la bandera de Juntos por el Cambio del PRO, pero los tipos son radicales, socialdemócratas. Bueno, el PRO tal vez no sea el ejemplo más feliz en este sentido, pero digamos, todo el mundo se agarra de las estructuras dominantes en este sentido. Así que bueno, lo natural es que muchas veces estos movimientos se vayan, no sé si disolviendo,
pero estos presuntos referentes terminan de algún modo por manipular frente a la opinión pública lo que representa ese espacio, ¿no? Sí, me gustaría saber qué piensa Marcelo Gullo al respecto. Lo escuché decir palabras muy duras contra Milei. ¿En serio? Sí, Perdón, Gullo es peronista, sería un peronista clásico también, ¿o no? sí, Ok, sí, pero viste que, bueno, él combate mucho lo anglófilo, y bueno, obviamente que el liberalismo es anglófilo, entonces por ahí va. Pero pasa que son, yo le diría a Gullo, para, ¿y Massa son, qué? son ¿Massa va a venir críticas, con la Malvinas? claro, claro, no, o sea, si Milei es la sinarquía, ¿Massa qué es? Si Massa es la Agenda 2030, pero completa, ¿no? Con todos los puntos. Yo creo que criticar a Milei desde la pureza y el purismo de la academia es no entender cuáles son las pulsiones de la política. Yo entiendo que el sector desde el que vos venís es muy fácil caer en eso, ¿no? Desde la pureza de la doctrina, desde la pureza del dogma, desde la pureza del fundamentalismo, se critica a aquellos que tenemos posturas más realistas. Y cuando digo realistas, digo, no es Milei o el Arcángel San Miguel, es Milei o Massa. ¿Me Exacto. entendés? Eso nunca hay que perder de vista y nunca hay que caer en el daltonismo de dar todo lo mismo. O sea, a mí no me da lo mismo un pro vida que un pro ABO, RTO. No me da lo mismo un feminista como el esposo de Malena Galmarini que, qué sé yo, que el que está con Victoria Villarruel. Pero por Bueno, eso, lo lamento, pero no me da lo mismo. pero aparte es una crítica que me parece, por el respeto que le puedo tener por la cuestión de la hispanidad, Gullo, etcétera. De todos modos, otra vez lo vi en un programa con un comunista que se llama Armesillo, no sé cuánto. Ah, vos Sí, lo tuviste. llama compañero, ¿no? Y lo llama compañero. Ah, mira. Y me sorprendió porque, no sé, yo lo imaginaba un poco más en ese sentido, tal vez, bueno, más alineado a lo que podemos pensar vos y yo. Pero claro, el tema pero, ojo, esto es una crítica, no solo Marcelo Gullo, sino también de sectores más cercanos a mí, que te dicen, no, que es anglófilo, que es sionista, pero bueno, escúchame, ¿para qué vamos a hacer? A ver, si es sionista, está bien. Bueno, si te inquieta tanto el sionismo, no sé, inscribite en Hezbollah y andá y plantate contra los sionistas en Medio Oriente. Si es que te inquieta tanto. A ver, hay cuestiones importantes y cuestiones que son urgentes. Me parece que la cuestión pro vida, que aparte es algo que, digamos, es realizable, se puede revertir. El tema anglófilo, aparte, ¿qué te importa en abstracto? Todos sabemos el ideal, todos sabemos lo que es Inglaterra. Si vos me decís que uno de los candidatos dice, muchachos, vamos a tomar la Malvinas, tenemos todo y la recuperamos, y capaz la pensamos ahí, pero ¿qué propone Massa? Con Massa no vamos a tener más nacionalismo, con Massa no vamos a tener más república, no vamos a tener más patria. No sé si habrá Argentina, si sigue gobernando el kirchnerismo. Estamos terminando. Yo pensé que nunca iba a decir esta frase, pensé que esta era una frase de gorilas. Pero yo te digo de verdad, Rodrigo, te lo digo así como muy viendo las cosas muy, muy en serio. No estamos lejos de la dirección que va hacia Venezuela. Nosotros no somos Venezuela, pero estamos caminando para ahí. ¿O no? O estamos caminando para Suiza. No sé si alguien ve que con Massa nosotros estamos caminando para Suiza, para Mira, cuando tenga Finlandia o para Alemania. Bueno, al hojita pelo caminando, me lo ahí te prueba. la pone. Sí, olvídate, olvídate. Y tengo una pregunta, Jonathan, perdón que te haya interrumpido, porque me parece que hay críticas que recibimos en común de nuestros sectores, como por ejemplo el tema de que, digamos, votar a Milei o apoyar de algún modo a Milei es ir contra la patria y los intereses de la patria. Bueno, por esta cuestión, primero, aparte creo que la gente no distingue, porque incluso tanto Milei como a Nicolás Márquez se lo ha criticado muchas veces por hacer a un elogio en una cuestión específica tanto a Thatcher como a Churchill. A ver, uno puede estar de acuerdo con determinadas medidas en casos concretos. Incluso los propios enemigos, como digo siempre, se reconocen mutuamente luego ciertos aciertos. Pero digamos, deducir que por haber alabado ciertas cuestiones de la política económica adoptada por Thatcher, el tipo es pro-inglés, está bien, yo sé que
Milei no es un patriota, un nacionalista. De hecho, yo lo he dicho en un vivo ayer con Fernando Romero Moreno, a mí me rompe soberanamente las pelotas que el tipo esté con la bandera de Israel por todos lados y la bandera argentina no la toma ni en pedo. La única que tiene la bandera argentina todo el tiempo es Victoria Villarroel. Che, ¿te congelaste, Jonathan? No, estoy acá. Perdón, no sé vos qué opinás o cuál es la respuesta que vos darías para aquellos que nos dicen de algún modo que estaríamos defeccionando en los principios patrióticos por apoyar en esta coyuntura particular el espacio de la libertad de avance. Lo que pasa es que acá hay un pensamiento muy técnico y táctico. No hay globalismo sin estatismo, porque los estados son el brazo izquierdo del globalismo. O sea, el globalismo, la Agenda 2030, es una agenda global, de ideologías globales, de hechos globales, pero que necesita de la implementación de las unidades políticas con asiento territorial. Es decir, las oligarquías financieras internacionales son unidades políticas sin asiento territorial, pero para ser implementadas sus políticas necesitan de los resortes de las unidades políticas con asiento territorial. Y los estados nacionales son unidades políticas con asiento territorial. En función de este análisis, efectivamente, el globalismo necesita gobiernos estatistas, porque los estados fuertes pueden implementar la Agenda 2030 de una manera mucho más eficaz que estados débiles. Entonces, los estados fuertes son estados progresistas, son estados de la izquierda, de la nueva izquierda. La nueva izquierda es la que está planteando estados fuertes. Y los estados fuertes le quitan libertad. Por ejemplo, te quitan la libertad de elegir las opiniones políticas que quieras, de tener opiniones personales que quieras, de elegir la religión que quieras, de practicarla como quieras, de creerla como quieras. Te quita la libertad de comerciar, te quita la libertad de opinar, te quita la libertad de circular, te quita la libertad. Entonces, el estatismo es muy importante para la Agenda 2030. Entonces, la mejor manera de combatir la Agenda 2030 es votar a candidatos que son lo menos estatistas posibles, porque siempre que un candidato está bancado por el foro de Davos, o Massa, no hay mejor candidato del foro de Davos que Massa, ¿no? Que Sergio Massa. Y el candidato del Círculo Rojo en la Argentina, lo dijo Cristina Kirchner, el candidato del Círculo Rojo es Sergio Massa, y por eso lo eligió. Entonces, no me vengan a joder que es lo mismo un estatista que alguien que es anarcocapitalista. En esta situación de combate de la Agenda 2030, la Agenda 2030 no es anarcocapitalista. La Agenda 2030 necesita del estatismo. Entonces, no piensen que un gobierno liberal va a destruir el Estado y se va a implementar la Agenda 2030. La Agenda 2030 necesita del estatismo para desarrollarse. El que no entiende esto se tiene que ir a su casa, ponerse una pochoclera y ver videos de Walt Disney. Muy interesante esa vinculación que haces entre, digamos, el poder o la estructura, digamos, el tamaño del Estado, con, claro, la posibilidad cierta que tienen los tipos para, digamos, adoctrinar a toda la población con ingentes recursos en la Agenda 2030. Muy interesante, que aparte estás diciendo que incluso, claro, un minarquista, un anarcocapitalista en este sentido, contrariamente a lo que mucha gente cree, estaría haciendo, y aparte la gente tiene que saber que el tema del progresismo, o sea, si vos amás a tu patria, hablamos de la bandera, hablamos de Malvinas, etcétera, bueno, muchachos, apoyar la Agenda 2030, el progresismo, bueno, estás, digamos, en este sentido, yendo contra el bien común de la patria, de la sociedad, etcétera, ¿no? Es como que al final parece que se ve únicamente, y repito, es muy fácil hablar de Malvinas, pero ¿qué querés que diga, Milei? Me tiran lo de Margaret Thatcher todo el tiempo. No, que Milei es fanático de Margaret Thatcher. Pero hay que ver en qué aspecto, bajo qué perspectiva. Además, nosotros no nos hicimos libertarios. Hasta donde yo sepa, vos y yo no nos hicimos libertarios. Exactamente. Pero aparte, Jonathan, lo que la gente no entiende es que uno no compró, ni creo que tampoco ni vos ni yo estamos adheridos
a la libertad avanza. Simplemente me parece que analizamos un contexto preciso y bueno, damos nuestra opinión de acuerdo a las opciones que hay, porque no hay muchas opciones. Porque después de no, bueno, ninguno de los dos. Está bien, quieras o no, está favoreciendo a uno. Es el efecto, repito, que se genera independientemente de la intención, pues ya somos grandes, o sea, hay que hacerse responsable de los actos. A menos que, por supuesto, hay quien me pueda decir, bueno, a mí no me interesa demasiado la cuestión provida del aborto o del adoctrinamiento de los chicos en toda esa basura. Eso está pasando. Mira, ahí Jonathan te hacen una pregunta. Sí, sí la leí. Ah. Sí, yo creo que sí, que está más cerca de él que de Bukele o que del propio Trump, ¿no? Se dice que Milei es el Trump de la Argentina. No porque Trump fortaleció el Estado. Fortaleció el Estado, dijo las empresas norteamericanas para los norteamericanos, primero los trabajadores norteamericanos, primero la industria norteamericana. Fue proteccionista y estuvo en contra de los tratados de libre comercio y del tratado de Transpacífico. O sea que Trump, muy por el contrario, fue un proteccionista. En cambio, Milei no es proteccionista, es librecambista. De hecho, a mí me gustaría que Milei sea más parecido a Trump en algún aspecto. Lo que pasa es que Trump fortaleció el Estado estadounidense en contra de las unidades políticas sin asiento territorial. Y esa ventaja la tiene un político que no necesita de transar con la industria armamentística, como lo hizo Obama, y que vive de la suya y no necesita del dinero del narcotráfico, como podría pasar con Massa, lo pongo como potencial, porque según Cristina Kirchner hay muchas probabilidades de que Massa esté en el negocio del narcotráfico, pero lo dejo como potencial porque no tengo pruebas, pero yo solo repito lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Y después, ¿sabes qué, Jonathan? Me parece que lo que dice Facundo García Vega, digo que es el mejor ejemplo, no se me ocurrió a mí decirlo cada vez que me rompen las bolas con el tema Malvinas. Gómez Centurión, yo fui fiscal por primera vez en mi vida cuando Gómez Centurión se presentó. Y es verdad, sacó 1.5%, siendo héroe de guerra de Malvinas, creo que fue, digamos, en ese sentido, la persona más condecorada. Entonces, ahí no era importante la Malvinas. Ahí está, ahí no era importante Malvinas. Entonces, ¿cómo es la cosa, muchachos? O sea, ni siquiera tenemos coherencia en ese sentido. Y por supuesto que Malvinas es una cuestión, tanto Jonathan como yo somos malvineros, etcétera, pero también hay que ser realista, digamos, ¿qué esperas que diga un candidato o que haga un candidato? A ver que vamos a ir a la guerra, ahora la vamos a recuperar, hay posibilidades ciertas, yo me anoto, pero ninguno lo propuso eso todavía. Entonces, lo que sí podemos cambiar es la cuestión del aborto y otro tipo de cuestiones más al corto plazo, pero seamos realistas. Bueno, justo Jonathan, que es un realista, un filósofo realista, nos va a poder un poco iluminar, dar un poco de luz con esto. Mira, te puedo hacer un análisis interesante que venía pensando cuando ya sabía que tenía que estar con vos acá. Vos podés analizar la política desde una doble perspectiva, una perspectiva objetiva, que es analizar el hecho político, la conducción política, la doctrina, y el hecho subjetivo de la política, que es el político. El hecho objetivo radica en el proyecto de nación que tiene el candidato, y el hecho subjetivo es la transparencia y la moral mediante la cual el político lleva a cabo ese proyecto. Los argentinos, en general, han oscilado. Los peronistas y nacionalistas piensan mucho en el proyecto objetivo, en el modelo de nación que tiene el candidato. Bajo esa perspectiva, claro, el modelo de nación que tiene Sergio Massa en la cabeza está más cerca de lo que vos y yo pensamos en términos de soberanía política, independencia económica, tener una patria fuerte, libre y soberana. Bueno,
en el discurso parecería que Massa está más cerca del patriotismo que Milei, que es un anarcocapitalista, librecambista, ¿viste? Y que sigue la ideología de los piratas, si se quiere. El problema es que en el aspecto subjetivo, Milei dice lo que piensa. En cambio, Massa no dice lo que piensa. Milei dice lo que va a hacer y Massa no dice lo que va a hacer. Entonces, nosotros no tenemos ninguna garantía que Massa diga voy a industrializar a la Argentina si no puede con los equilibrios macroeconómicos necesarios para industrializar a la Argentina. Entonces, desde ninguna perspectiva es creíble lo que dice Massa, aunque lo que pueda llegar a decir Massa sea bueno o sea seductor para nosotros, no es creíble por el aspecto subjetivo de la política, que es Massa como político. Massa como político estuvo con la UCD, después fue menemista, después fue dualdista, después fue kirchnerista, después acompañó a Macri a Davos, no se olviden de eso, ¿no? Massa acompañó a Macri a Davos, y después fue albertista, es el eterno oficialista. Entonces, bajo el aspecto subjetivo de la política, yo le voy a creer a un tipo que dice lo que piensa, aunque cuando sabe que lo va a decir va a perder votos, como es Milei, que incluso el tipo sabe que cuando dice lo que piensa pierde votos y lo dice igual. O sea, es tan sincero Milei en ese aspecto que él sabe que va a perder votos cuando lo dice, pero él lo quiere decir igual. No es un político. Y te quería llevar a este tema que es el de la Escuela de Frankfurt, que yo sé que vos escribiste un libro muy bueno sobre eso. La razón instrumental. Se dice que Milei es un loco. Ahora, yo te pregunto, Massa usa la razón, ¿no? Massa es la razón occidental, pero no es una razón logocéntrica como es la de San Agustín o la de Santo Tomás, es una razón instrumental. La razón instrumental es una razón al servicio de una sociedad disciplinaria, como diría Foucault en Vigilar y Castigar, la razón que vigila y castiga, que controla la vida de los individuos, que se mete en las parejas, que se mete en la cama de los argentinos, que se mete en la conciencia de los argentinos, que se mete en la familia de los argentinos, que se mete en la patria potestad de los argentinos, que se mete con los niños de los argentinos, con la educación de los argentinos. Entonces vos fijate que esa racionalidad no es la racionalidad de San Agustín o de Santo Tomás, es la racionalidad instrumental, es una razón instrumental para fines irracionales. Entonces, frente a la razón instrumental, la escuela de Frankfurt y Foucault hacen una apología de la locura. Entonces, frente a ese razonamiento, muy probablemente estén a favor de Milei, porque Milei representa a la locura. Milei representa ¿a qué locura? A la locura que trata de destruir la lógica de la razón instrumental de las sociedades disciplinarias. Y las sociedades disciplinarias necesitan un Estado fuerte, y el Estado fuerte es el que propone Massa. Entonces, frente a la razón instrumental, ¿cómo no votar a un loco? Muy interesante el análisis Jonathan, realmente. Che, decime una cosa, vos que, bueno, venís analizando también esto con mucha atención como yo, ¿qué perspectivas o cómo ves, digamos que está bien que un pronóstico es naturalmente más en este contexto me parece que hay un contexto de paridad, pero ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo se van a dividir los votos? ¿Qué pensás vos? Porque creo que internamente todos tenemos esta discusión, che, ¿qué porcentaje de Bullrich irá, de Schiaretti? ¿Cómo van a poder lograr fiscalizar, digamos, las mesas de un modo efectivo? ¿Sirve de algo la estructura del PRO que ahora está poniendo al servicio de Milei? ¿Qué pensás? ¿Me escuchás bien? Porque se me congela un poco. Sí, me escuchás, Sí, ¿no? sí, sí, te escucho perfecto. ¿Vos Bien. escuchaste lo mío? Sí. Mirá, sí, te escucho. Schiaretti sacó 6 puntos, de los cuales probablemente 4 puntos vayan para Milei, 1 punto en blanco y otro para Massa. Milei con eso tiene 34, Massa tiene 37. Patricia Bullrich sacó 23 puntos, de los cuales probablemente 10 vayan para Milei, 5 en blanco y 5 para Massa. Milei tendría... Mira, solo un 10% de Bullrich. Sí, Pero vos creés ya que ya migró el voto radical de la coalición cívica,
ya migró en las PASO o no todos Sí. y ahora Yo creo que la mitad de los votos que migraron fueron antes de las PASO y ahora también, ¿no? Entonces, yo creo que habrá un 10% del voto de Bullrich que va para Milei, quizás un 13%, un 5% de voto en blanco y un 5% de voto para Massa. Entonces ahí Milei tendría 34 más 13, 47, y Massa tiene 37 más 5, 42. sí. 47-42. Miriam Bregman llamó a votar en blanco, probablemente de esos 2 puntitos que siempre sacan los troscos, un puntito vaya para Massa, Sí, yo también creo eso. ¿sí? 45, y sumale 3 o 4 puntos que le van a robar a Milei de fiscalización, tenés Milei 44 y Massa 44. Justo hoy vi una Así. entrevista, no sé si fue Johnny Viale o quién, que está, una encuestadora, creo que de Córdoba, una encuestadora que creo que fue la que más se acercó a los números en estas últimas veces, dio 44 o 44. Pasa que ante tanta paridad, corres el riesgo de estos hijos de mil puta te roben otro más. Es una cosa, o sea, vos ves un escenario muy parejo, ¿no? Claro, se te corta un poco, no sé si soy yo o si sos vos, Cris, se Ah, corta un poquito, pero sí, yo creo que es 44-44. uy, boludo, con los huevos hasta la garganta. Va a estar, hay que ver quién se mueve mejor. Mirá, muchos dicen que ya no hay Lo muchos más ganamos por lugares. penal. Bueno, es como decíamos, que lo contratamos a Romero, que venga. ¿Cuál es el Lo nombre? pone a Romero en la lista y ganamos por penales, sí. Ganamos por penales. Es increíble. Pero hay que ver, yo no sé si puede rascar mucho más Massa, si bien ahora vos viste que ahora se hace el radical, incluso me parece que está un poco ponderando la figura de Alfonsín, pero dicen que el sector ese, el radicalismo no está yendo todo para Massa, hay una parte importante, pero hay también otros radicales, dirigentes, que se han volcado para Milei. Creo que no sé si es el gobernador de Santa Fe o quién carajo, pero bueno, dicen que está un poco dividido, pero bueno, vamos a estar ahí. Pasa que, Jonathan, me parece que son dos modelos, no estamos diciendo que un modelo va a ser, a ver, hiper exitoso, pero digamos, en comparación con el de Massa, me parece que van a ser dos países completamente distintos, ¿verdad? Venimos de décadas de estatismo, necesitamos un poquito de liberalismo. Eso Mira, es verdad. mira, y lo hizo un peronista ortodoxo. Y Sí, yo también, sí. que es mala palabra liberalismo, pero en algunas cuestiones, aparte estamos hablando de cuestiones, digamos, estructurales, económicas, estatales, indudablemente, porque los datos te muestran eso, evidentemente. Si no achicas un poco el Estado en este sentido, ¿viste? Es muy complicado y va a ser fundamental sacarle esos. ¿Cuántos puntos eran del PIB? Mira que yo nunca entendí un carajo de economía, pero bueno, en relación a esta urgencia y cómo están las cosas, un poco uno se va adentrando en estas cuestiones, pero la cantidad de guita que va para el Ministerio de la Mujer, pero es una cantidad de guita que es, pero Tremendo. grotesca, grotesca. Así que bueno, vamos a ver cómo va eso. Jonathan, vos venís de un programa de televisión, así que debes estar bastante cansado, ¿no? Y un poco, che, ya ahora me voy a poner a leer las noticias del día. Y bueno, todos los días trato de hacer un video para concientizar, aunque yo creo que la realidad se va a terminar imponiendo. Yo Sí. quiero ahora defender a Patricia Bullrich porque la salieron a atacar cuando ella dijo, ojalá que explote todo antes del 19. Hay que hacer hincapié en que ella no es que quiere que explote algo que no va a explotar. Ella quiere que explote antes algo que si no explota antes va a explotar después. Ahora, si explota antes, los argentinos van a saber quién la hizo explotar. Exacto. Ese es el tema. A mí me extraña que esa cita, que aparte el contexto no daba justamente
digamos, un poco te delimitaba la intención de lo que ella quería decir, pero lo sacó incluso de Infobae y sectores, la verdad, diarios no masistas, pero bueno, la verdad que eso me con mala extrañó. leche. La Mala verdad que leche porque ella se entiende y lo dijo también, lo dijo ahí, dijo, ya explotó. Lo que pasa es que se echaron encima para que no se note que que explotó la bomba, pero no es que ella está deseando que explote algo que si no lo deseara no explotaría. Son tan ruines, sí, sí. son tan sátrapas los kirchneristas, están tan corruptos moralmente, tienen una depravación moral tan grande, tienen un extravío moral e intelectual tan pérfido los kirchneristas, que son capaces de hacer cualquier cosa. Es Como así. no pueden decir que su candidato es bueno, como no pueden mostrar las virtudes de su candidato, porque si su candidato se para en un ascensor, no lo llena el ascensor. Entonces lo único que tienen es patologizarlo a Milei. Fíjate, ¿no? Los progres están patologizando a Milei con Es todo así, lo que los progres siempre combaten, esto de no patologices a nadie, no hay que patologizar. Bueno, lo están patologizando todo el tiempo, ¿no? totalmente. Son la peor lacra que hay en el Olvídate. mundo. Es así, Jonathan. Vamos a ver qué pasa. Che, decime una cosa ahí antes de cerrar. ¿Tenés alguna gira pronto? Sé que has andado por varios países. ¿Algún libro que estés pronto ya a publicar? Contanos un poco. Sí, estoy publicando mi sistema de filosofía, pero ando ahí con algunos retrasos. Eh, y la gira que se viene en noviembre es en Chile. Vamos a estar en Chile un par de días, pero todavía no sabemos bien la fecha. Bueno, ya, Eh, falta poco. estamos ahí cerca, estamos ahí cerca. Pero bueno, yo ahora quiero estar en la Argentina hasta que terminen las elecciones. Yo me quiero quedar en la Argentina. Y bueno, Cristian, esto es así, un voto puede hacer la diferencia. El voto de tu tía, de tu prima, de tu abuela, de lo que Sí. sea, puede hacer la diferencia. Así que quiero estar acá porque hay familiares míos todavía que no entendieron y bueno, yo tengo que buscar la manera de que entiendan. Y todos tenemos que hacer nuestro laburito de hormiga ahí, sin dudas. Ahí lo saludamos a nuestro amigo en común, Fernando Romero, que es Fernando Romero Moreno. Grande, grande, Has amigo. hecho programas con él, ¿no? Sí, vos, Jonathan. Sí, sí, yo lo valoro un montón. A Fernando me parece que es una persona muy inteligente y muy valioso. Y mirá que venimos todos de sectores Pero distintos, pero que somos entendemos, nacionalistas. exacto, Yo soy nacionalista también. tenemos cuestiones en común muy, muy grandes y a veces uno se da cuenta. A veces creo que tienen que llegar coyunturas, digamos, terminales como esta para darse cuenta que la verdad que estar, digamos, o distanciado o peleado por cuestiones que, digamos, en realidad terminan siendo muchas veces nimiedades, bueno, es una estupidez total, ¿verdad? Pero a veces uno necesita, incluso te lo digo en mi caso particular, que muchas veces soy cabeza dura, necesito, ¿viste cómo era que decían que no nos une el amor, sino le tiene que llegar al El espanto como espanto. para que uno empiece a Sí, valorar un sí, poco, sí. ¿no? Y a mí me pasa eso, digo, muchachos, si los que pensamos similar, pero en cuestiones fundamentales, no en boludeces, porque con Jonathan yo puedo ser de River como él, pero no es lo único que me une a Jonathan. Si fuera por eso, seguramente tampoco estemos hablando demasiado. Entonces, con él y con tantos otros, bueno, muchachos, a ver, sin cada uno perder su propia, digamos, identidad en determinadas cuestiones, pero tenemos cosas importantes en común y le tenemos que meter para Sí. adelante. ¿Qué opinas, Jonathan? En política se llama cerrar filas. ¿Ah? O sea, exactamente. Ah, che, mirá, acá me dice, mira, no soy Romero Moreno. Uf, yo me confundí. Porque este Fernando Romero estaba ayer, perdón, Fernando, cuando hice el programa con Romero Moreno, yo creí que era el mismo Fer Romero Moreno, Que porque se yo dije, comentaba él solo. claro, mientras hablaba conmigo, el tipo estaba, dije, ¿qué hijo de puta? ¿Pero cómo hace? Está respondiendo y veo que responde a cada uno de los chats. Y digo, bueno, Fernando Romero, un saludo igual. Che, Jonathan, Claro, querido, el otro es Romero Moreno, claro, sí. Romero, y pensé que capaz, viste, se lo cortó porque era muy largo. Che, Jonathan, un gustazo, viejo, especialmente la perspectiva dentro de cómo se ve, cómo lo ven los referentes del peronismo ortodoxo, del peronismo clásico, del peronismo antiprogresista, del peronismo patriota.
muy importante. Así que yo te agradezco mucho la charla, viejo. Te agradezco, querido, y bueno, vamos a seguir en la lucha, y bueno, ya nos hablaremos el sábado, a ver si podemos festejar, podemos destapar un champancito ahí, el sábado por lo menos, por lo menos. Dios quiera, Dios quiera. A Bueno, ver Jonathan. si los argentinos no nos dan una alegría, por lo menos que los brazucas nos den una alegría. Exacto. Hermano, cuídate mucho y gracias Un a todos que nos abrazo, che. siguen. Chao, Chao, papá. gracias por el tiempo.